Ya estamos con ustedes para conocer de la cultura cubana. Soy su presentadora Yadir Otero y les invito a este espacio que intenta sumar su atención. Si lo desea la suya, ya comienza a contar. Hoy estaremos hablando sobre una emisora que lleva lo genuino y lo auténtico del santiaguero. Más de 80 años de creada y sigue siendo fiel a ese eslogan, la que siempre le acompaña, la CMKC. Antes, nuestra primera sección. Desde Santiago, ciudad héroe de la República de Cuba. No hay suceso de la cotidianidad de Santiago que no se refleje en este medio. Así es, muy buenos días, tenga usted Santiago de Cuba. La radio amanece con su gente, informa, divierte. Celebrando los 96 años de la radio cubana. ¿Cuáles considera sean los retos de la radio actual? Santiago de Cuba es una provincia con una herencia en la radiodifusión desde los tiempos de Félix B. Cañet. Entonces también esta radio que se hace aquí en la emisora provincial y en todo el sistema más completo del país también necesita actualizarse. El sonido de Santiago. Ya son más de 9 décadas y aún la radio santiaguera es vocera de su realidad. Al menos eso ha intentado desde que Luis Casas Romero experimentó el 22 de agosto con la primogénita 2LC desde La Habana. Cadena Oriental de Radio presenta en la novela de aquí. Basta recordar al sanluisero Félix Benjamín Cañet y sus radiodramatizados. Yo ahí fue donde por primera vez yo recité por radio. También los grandes artistas que salieron de sus estudios. Radio Rebelde. O esos momentos de la historia nacional salvados por los sonidos de la radio. Aquí estamos desde CMKC Radio Revolución. Desde la serranía del Tercer Frente hasta la planta matriz CMKC. La radio nos llega hoy en diversos formatos. Sobrevive, se adapta, acompaña. Por suerte aún está ahí. Permanece con la palabra en el aire. Recuerda los sonidos de Cuba. Le habla a su gente. Que te vaya lindo. Es lo que más estamos deseando. Desde Santiago de Cuba, Cuscota Radel y Dairon Cham. Lo anunciamos desde los inicios de nuestra emisión. Hoy estaremos dedicando nuestro espacio a comentar sobre la historia de la emisora provincial de Santiago de Cuba, CMKC. Por ello nos visita un locutor, director, actor, jefe de la cátedra de locutores de esta provincia, Santiago de Cuba, que nos ha acogido de buena manera, y además vicepresidente primero de la UNIAC. Gerardo Oudayer, bienvenido a Más que Dos. Muchísimas gracias y un placer inmenso que me hayan invitado aquí a este programa. Bueno, Gerardo, si hacemos un poco de historia, en esa etapa primigenia de la CMKC, ¿qué detalles no pueden faltar? Mira, aunque no soy tan viejo y no soy historiador, pero bueno, me he interesado por el surgimiento de mi querida emisora. Te puedo decir que ningún análisis que se haga en Santiago de Cuba cultural puede estar separado de la historia, ¿entiendes? Santiago de Cuba, todos conocemos qué papel desempeñó en las guerras de independencia y anteriormente. Todo lo que venía desde el punto de vista de ánimo, de espiritualidad, en el territorio oriental, porque no era la provincia de Santiago de Cuba, sino más bien la provincia de Oriente, el departamento oriental, y la frustración que existió por la no entrada de los mambises a Santiago, la república, la pseudo república, todo eso marcó históricamente al país, pero a Santiago de Cuba también, porque bueno, es el contexto del que me estás preguntando. En ese mismo sentido, al surgir la radio en Cuba, la 2LC, tiempo después, 1930, surge esta emisora CMKC, una emisora que tuvo el privilegio de contar con figuras importantísimas de esta zona del país, por donde pasó incluso Félix Benjamín Cañet,
el padre de la radionovela cubana y del mundo, y otros tantos que están recogidos en la historia muy bien recogidos. De hecho, en el libro La radio en Cuba aparece bien especificado todo esto por Oscar Luis López. Y bueno, en ese contexto surge la Radio Santiago de Cuba, una radio marcada por un espíritu muy rebelde, muy revolucionario, muy comprometido con el contexto histórico-social que vivía el país, pero la zona específicamente. Así fue transitando paulatinamente la etapa artesanal, la etapa comercial, todo lo que bien se conoce, hasta llegar a una etapa de revolución, ya, de conciencia revolucionaria, de comprometimiento, donde desde la individualidad hasta la colectividad funcionó el pensamiento de rebeldía. En este sentido desempeñaron un papel muy importante, y eso no se puede negar, además está reconocido, los locutores, como se dice hoy, líderes de opinión, como fuerza suprema del verbo, de la palabra, de la expresión oral, y nombres importantísimos como Ulises Escalona, Julián Ercilio Navarro Cuello, muchos más, Noel Pérez, se alzaron en la zona oriental del país, se alzaron en contra del régimen. Gloria Cuadras, que fue una de las mujeres que en su doble condición de periodista y locutora se pronunciaron, micrófono en mano, en contra de la dictadura batistiana. Eso fue condicionando un espíritu, fue condicionando una razón de ser, y de CMKC sale también un locutor para Radio Rebelde en la Sierra Maestra. No fue fundador, pero Guillermo Pérez Romero fue locutor de Radio Rebelde en la Sierra Maestra, fue el aporte de Santiago de Cuba. Conocemos también el papel desempeñado por Noel Pérez cuando Fidel habla a Santiago de Cuba desde la CMKC, en el enlace que se hace con Radio Rebelde, y por supuesto otros. Parecería un poco feo que saliera de mi boca, pero mi padre también fue de esos locutores que en la década del 50 integró la célula revolucionaria del movimiento 26 de julio en el área de divulgación, porque estaba muy bien compartimentado el movimiento 26 de julio desde el punto de vista del clandestinaje. Fueron realizando acciones revolucionarias en el área de la propaganda. Eso está escrito en la historia, es demostrable. Y ya después de 1959, CMKC adquiere un nombre que para mí es un honor, Radio Revolución. Y comienza otra etapa. Ahí hacemos una pausa en esa etapa. La caracterización de los espacios en programación, el alcance que logró a partir de esta fecha del 59, vamos a comentarlo más adelante, otra de nuestras propuestas aquí en Más que Dos, y en breve estamos con ustedes. Regresamos al diálogo con Gerardo Oudayer, con una experiencia vastísima además en los medios, en la CMKC. Vamos a hacer este punto inicial del 59. Después del 59, ¿qué sucede con la CMKC? Bueno, con la CMKC suceden cosas interesantísimas porque en la sede donde está hoy no estaba ubicada la emisora. En la calle Aguilera, que es una arteria principal de Santiago de Cuba, cambió de lugar dos veces, aparte de la inicial, el lugar inicial histórico, porque surge frente al Parque Céspedes, donde hoy está el Museo de Artes Decorativas. Ahí surge la emisora CMKC, ahí se hace la primera transmisión de CMKC y pasó por varios lugares hasta llegar a hoy a Aguilera, entre San Agustín y Barnada, muy cerca de la Plaza de Marte, para que tengan una referencia santiaguera. Ahí está CMKC y ahí comenzó todo un proceso de, yo voy a decirlo de esta manera, de consolidación. ¿Por qué? Porque los informativos tenían ya una historia, los musicales en toda una gama de matices tenía una historia. Santiago de Cuba tenía programas de música clásica, de vals, de jazz, de música popular. De hecho, Santiago es una cuna en el campo de la música popular, y CMKC era un reflejo fiel de lo que pasaba musicalmente en el país. Y en la zona oriental, te repito, era Oriente todavía hasta 1976. En este sentido, hay que destacar algo que es un emblema de nuestra emisora, un signo, que es la programación dramática. Ya existía el conjunto dramático de Oriente, ya en CMKC se hacían dramatizados, en el circuito oriental de radio también se hacían, y
comienza la consolidación. Se forma el cuadro dramático de CMKC y comienza toda una historia que hasta hoy se mantiene, creciente, una historia muy rica, muy provechosa, donde al final de la década de los 60 tiene un papel distintivo el surgimiento de Tele Rebelde en Oriente, aquí en Santiago como capital oriental. Pero fue una idea de Fidel que revolucionó la propia revolución naciente, porque fue una revolución cultural para todo el Oriente que le dio voz e imagen a esta zona oriental. Novelas, cuentos, teatros, aventuras, todo eso estuvo presente en la programación de Tele Rebelde, pero eran los actores de la radio que venían al canal a hacer todo eso. Existía una empatía, una sinergia muy bonita. Yo recuerdo de niño, yo nací en el año 66, 2 años antes de que se fundara Tele Rebelde, pero ya mi padre empieza a trabajar en Tele Rebelde en el año 72 y yo comienzo a edad temprana a vincularme con esa programación dramática y veía cómo se hacía en estudio, no existía el color, era en blanco y negro. Entonces, eso fue marcando tanto a la televisión como a la radio. Existía un aporte mutuo en este sentido y también en los musicales, porque Santiago de Cuba tenía una historia de cabaret muy linda, con su emblemático cabaret San Pedro del Mar. No existía Tropicana, el cabaret Rancho Club, estaba el King Ranch, estaban otros menores, pero bueno, existía una vida de cabaret, de espectáculo, que tuvo reflejo en la programación musical de Tele Rebelde y también en la difusión y promoción en la radio en CMKC, ya como emisora provincial. Una etapa de búsqueda, de fortalecimiento de un talento que venía, que procedía del capitalismo, un capitalismo con sus características, con su manera de hacer radio comercial, pero que era un talento muy bien formado, muy bien preparado, con una escuela muy bien definida, una estética que no se parecía a otra y que ya marcaba una pauta fundamental. Ocurre otra cosa fundamental para Santiago de Cuba a mediados de los 70, que es la incorporación de la ciencia a la radio. ¿Por qué te digo esto? No existía el Centro de Lingüística Aplicada, pero los profesores Vitelio Ruiz y Eloína Millares se sienten en la necesidad de complementar la calidad de esos locutores que ya venían de tiempo atrás y algunos actores, y aplicaron la lingüística a la locución. Aquí al Antiguo Oriente vinieron todos los maestros de Cuba, todos vinieron a Santiago de Cuba a capacitarse con Eloína Millares y Vitelio Ruiz. Y de ahí nace la lingüística aplicada a la locución. Ahora, desviando nuestra conversación un poco hacia la programación, hacia esos espacios establecidos, dramatizados, musicales que hicieron un poco de historia, me gustaría también comentar. Vamos a otra pausa, otra de las propuestas de Más que Dos, adelante. Y regresamos con ustedes. Seguimos en Más que Dos y agradecemos muchísimo su compañía. Sobre los espacios emblemáticos relacionados con el dramatizado, musicales, noticias de CMKC, ¿cuáles pudiéramos mencionar? Mira, en el caso de los programas emblemáticos, ya no podemos hablar de dos, como tú y yo, hay que hablar de muchos, porque te hablé del antecedente de los dramatizados con el conjunto dramático de Oriente y lo que aportó. Tengo que hablar necesariamente de un nombre, Antonio Yoga Simón. Antonio Yoga Simón fue un revolucionador del dramatizado. De hecho, el narrador cantado es un aporte de Antonio Yoga en los años 60, dentro de la novela como género. Pero también la televisión le aportó a la radio el policíaco, que era Objetivo X. Existía también Sector 40, pero Objetivo X es un programa que surge en la televisión y pasa a la radio. Para mí es el programa emblemático de la programación dramatizada de la radio, el policíaco. Lo dirige Salvador Virgilí Suñol y tiene una audiencia aplastante. Se transmite y se retransmite, 10:30 de la mañana, 7 de la noche. Por fortuna para mí soy el narrador de ese espacio, aunque te digo que no es mi especialidad principal. Yo soy más narrador de novelas que de policíaco, pero bueno, por oficio me desempeño
en la cuerda de los dramatizados, porque hago cuentos, teatros y demás. He hecho teatro, hago cuentos ahora. Pero ese Policíaco es el programa emblemático del dramatizado, aunque la novela tiene un antecedente muy fuerte, tiene una historia sólida que no se puede negar, desde Félix Becañé hasta el presente, pasando por escritores de renombre como Marcia Castellanos, que también en Radio Progreso ha tenido mucho éxito su labor como escritora de novelas. Está Páginas de la Historia, que es el histórico seriado, ese lo dirijo yo. Lo dirijo yo y son 3, Objetivo X, Policíaco, novela y Páginas de la Historia. Está el cuento, el teatro, que todos tienen muchos años. Todos pasan de 40 años en la emisora, en la parrilla de la emisora. Todos pasan de 40 años porque, bueno, no tengo que repetirte que ya eso viene de antes. Y son programas que tienen una audiencia tremenda, entre 10 y 30 de la mañana. Es decir, y 11 y 30, esa hora yo creo que Santiago se detiene. El Policíaco le quita el apetito a todo el mundo. Por la noche también muchas personas llegan del trabajo y buscan y lo ponen. El histórico tiene su público. El mío, el que yo dirijo, tiene su público específico, el que le gusta la historia, ¿me entiendes? No tiene esa gran audiencia, pero sí hay personas interesadas en la vida de personajes importantes, no solamente de la lucha revolucionaria, sino de la música, del deporte y otras manifestaciones de la vida social. Y la novela, por supuesto, la pasión de los corazones, pasión de muchos. Y a mí me gratifica mucho saber eso. Yo me siento muy contento. Hoy tenemos un cuadro dramático bastante dañado. El éxodo nos ha afectado bastante. Y los fundamentos de la radio cubana en buena medida se han ido dañando. Hoy la modernidad y el diarismo ha dañado bastante, ha lacerado bastante los fundamentos de la radio. Se ha perdido cierto rigor y la exigencia ha hecho concesiones. Eso me tiene un poco disgustado, pero no quiere decir que haya crisis ni caos. No existe crisis, no existe caos. Lo que sí ha visto un poco resquebrajada la esencia de la gran escuela que dio lugar a lo que hoy somos. Pero no es problema, no es problema porque se mantiene todo lo que en cuanto a rigor, a expectativa tenemos diariamente. Hay un espacio juvenil tridimensional que es, imagínate tú que tridimensional, ¿qué es tridimensional? Estudio, trabajo, fusil, un emblema de la juventud cubana. Y eso no viene de ayer, eso viene de hace muchos años. Y aquí hay que hablar de un nombre importantísimo, un compañero nuestro, ya fallecido, Ado Sanz, que es conocido en toda Cuba, su carisma, su calidad, su extrema creatividad. Lo perdimos ya hace unos años, pero que le dejó una huella a la juventud santiaguera con ese programa. Hay otros que pasan de 40 años. El campesino de la emisora pasa también de trinchera agraria. Empezó en la televisión también y pasó a la radio. Y otros que también tienen esta característica. Los deportes. Te voy a decir algo que quizás me busque un problema con alguien. Y es que desde los años 80 atrás, y cuidado si no en los 70, ya CMKC tenía en la transmisión de la pelota un diseño sonoro. ¿Me entiendes? No es como que es un aporte de alguien específico de los años 90 ni de los 80, no, ya CMKC ubicaba mensajes de bien público, promociones, menciones dentro de la transmisión de la pelota, aprovechando el universo que tenía ese tipo de transmisión, que por supuesto ha sido muy fuerte por la tradición beisbolera que ha existido en Santiago de Cuba. Y por ahí te puedo ir diciendo cosas que para mí son motivos de orgullo. Bueno, ustedes se han dado cuenta de la voz y esa manera de decir que persuade, enamora, un hombre de la radio, porque le viene de herencia familiar, como mencionó, Sí. Nací, es su vi papá. radio y vi televisión. Y además muy jovencito, profesor, empezó en la radio. Sí, 18 años. Bueno, ya profesionalmente, pero desde que nací empecé a correr por los estudios de Teletudes Rebelde,
por la CMKC. Como decía al principio. Sí, claro, claro. De su experiencia personal también podemos hablar y de cómo incluso CMKC está muy vinculada, engarzada a muchos eventos culturales. De eso vamos a estar hablando más adelante. En breve regresamos. Todo comenzó en Santiago. Cadena Oriental de Radio presenta Cuando el autor sanluisero Félix Benjamín Cañet paralizó con su historia a Cuba y a Latinoamérica. Desde aquel 1948 nada sería como antes. Estaba al aire por vez primera el derecho de nacer. El investigador Eric Caraballoso vive convencido de que es esta ciudad referente del radio dramatizado seriado. CMKC presenta. De aquella tradición, CMKC intenta conservar cada detalle. Lo confirmamos durante la grabación de su última producción dramatizada. Lo más significativo es ver que también hay hombres, porque casi siempre pensamos que los dramatizados los escuchan las mujeres, las amas de casa. No, hay hombres que escuchan nuestras novelas, nuestro objetivo X, que es el policía, con nuestras páginas de la historia, el histórico. Premios, actores de renombre, escritoras tan valiosas como Marcia Castellanos. Es CMKC un potencial del género en Cuba. Ocurren tiempos difíciles que tenemos la internet, tenemos los MP3, tenemos el video, el DVD, todas estas cosas. Pero cuando el público oye todavía radio dramatizados, eso implica que eso es un patrimonio que hay que preservar. Que existan jóvenes que hagan radio, que hagan dramatizados en la actualidad, es un ejemplo para además atraer a oyentes jóvenes a que escuchen los dramatizados, a que escuchen la radio. y un beso apasionado dejaba sin aire a la joven morena que ahora estaba en brazos de Ernesto. Hace ya 68 años que aquella apasionante novela de Albertico Limonta y Mamá Dolores conmocionó al oyente latinoamericano. Desde entonces el radio dramatizado ha sobrevivido en su misión de convertir la realidad de su público en historias sonoras. Desde Santiago de Cuba, Rubén Aja y Dairon Chan. Seguimos en Más que Dos. Profesor, de su experiencia personal, de esos espacios que hoy lleva como director, locutor. Bueno, te digo que hoy soy director y locutor porque además yo no renuncio jamás a mi verdadera esencia, que es la locución. Pero la vida me propició ser fundador de la Fanca en Holguín y me gradué como director. Aunque ya cuando yo me gradué, antes de ingresar a la Fanca, ya yo dirigía programas ya. No dramatizados, pero sí hacía otros en CMKC. Y bueno, esto mismo me fue llevando una cosa a la otra. Hacer trabajo de narrador, de director, me fue llevando a empezar como actor. Es decir, directores que me ponían, me probaban, y yo iba haciendo mis papeles y me fue motivando. Ya tenía alguna referencia familiar en este sentido. Y después llegó el escritor. Y ya se van a cumplir casi 20 años como director del histórico. Y esto me llena mucho de satisfacción porque lo que pasa en el dramatizado repercute en todo lo demás. En el área dramatizada se da todo. Se utiliza todo lo que existe y coexiste en la radio. Y me ha servido para dirigir culturales, musicales, deportivos, pues también dirijo deportes. Y trato de que todo vaya en un justo equilibrio. Hay imágenes conocidas en espacios como la televisión, que es masiva e inmediata. Vemos figuras conocidas, imágenes de locutores que han sido sus alumnos, profesor, y eso me imagino que le hace sentir muy orgulloso. Sí, sí, como no. Mira, son varios, pero te voy a mencionar dos nombres, los que más cercanos tengo en este momento. Diuber Farías Aúcar fue alumno mío en la Universidad de Oriente, en la carrera de periodismo, y Giselle Filiu. Diuber en la universidad, Giselle en el diplomado de locución, el único que se ha dado en Santiago, el único diplomado que se ha hecho. Una alumna excelente, Giselle, Diuber también, destacadísimo. Y los veo y me hace sentir feliz. No me hace sentir viejo, fíjate. Me hace sentir muy feliz. Profesor, ponga su ojo clínico aquí en Más que Dos. ¿Y cómo le hablaría a las nuevas generaciones sobre la importancia, incluso de conocer
de la CMKC? Me da orgullo llegar a muchos lugares de Cuba y que me hablen de la CMKC, que reconozcan a la emisora CMKC y a las personalidades que han salido de CMKC. De hecho, lo tengo que decir, CMKC tiene 5 premios nacionales de radio. 5 premios nacionales de radio. 3 de ellos locutores, una actriz y un realizador de sonidos. Fíjate de qué historia te estoy hablando tan linda. Julián Ercilio Navarro Cuello, José Armando Guzmán Cabrales, Noel Pérez, locutores. Rebeca Un, actriz, maestra, y Juan Antonio Balbuena Céspedes, realizador de sonidos. Y me da orgullo llegar a lugares y me dicen, no, CMKC, no, una escuela de radio. Eso me place mucho. Lo otro, el consejo que me pides, que no se engañen. No lleguen a este mundo engañados. Aquí no se viene por cara linda, aquí no se viene por ropa linda, aquí no se viene a ganar dinero. Esto es una entrega absoluta a partir de la responsabilidad que se tiene, no tanto con el público, sino con uno mismo. Uno adquiere una responsabilidad personal al poner un pie nada más en un escalón de la radio. Y eso a veces confunde. A veces confunde la radio, voy a salir por radio, me van a escuchar, mi nombre se va a amplificar, se va a hacer conocido, y eso no es saludable. Aquí hay que llegar por vocación, aquí hay que llegar por talento, al igual que a la televisión, y constantemente superarse. Ahí está el peligro, por eso la responsabilidad y el reto primero es de nosotros. Ese es mi consejo, desde mi experiencia, poca, pero que me ha servido para orgullo mío, tú me tengas de invitado aquí. El poder comunicar con humildad para todos. Sí. Esa es la primera cualidad de un artista, ser humilde. Profesor, gracias por su clase de excelencia. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de venir aquí al programa, y a ti también. Eres muy profesional, muy acertada en lo que haces, y al equipo de realización también, por su profesionalidad y por su seriedad en el trabajo. A usted. Y a ustedes, mis amigos, les espero la próxima semana para juntos, desde la esquina 500 en Santiago de Cuba, ser más que dos.